Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. Pues el día de hoy traigo un video que, como habrás podido ver en la miniatura, es la continuación o la segunda parte o el 2.0 de los Brasil Papers. Como muchos ya saben, durante esta misma semana he traído una noticia referente a una encuesta que se hizo a través de una serie de preguntas a distintas empresas, tanto grandes como gigantes dentro del ámbito de los videojuegos y la tecnología, sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Este cuestionario o este tipo de preguntas está siendo llevado a cabo por un organismo del gobierno de Brasil que está investigando la adquisición. En el caso del video pasado, pues hablamos de que el único organismo o la única empresa que se pronunció negativamente a la adquisición fue obviamente Sony, y pues traje la semana pasada los argumentos que esgrimió en su momento Sony para entonces responder negativamente a esta encuesta. El día de hoy lo que te traigo es la respuesta de Microsoft, la cual se da 11 días después de la respuesta de Sony PlayStation a esta serie de preguntas, y en las cuales, a través de un documento oficial que, como dije en su momento, podemos observar la contundente respuesta que emite Microsoft al respecto, y es de lo que vamos a hablar en este video. Así que si el contenido del mismo te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual, como ya te he dicho muchas veces, es gratis y me apoyaría muchísimo. De la misma manera te pediría que le dieras like al video. Para entrar un poco en contexto, vamos a decir inicialmente de que durante comienzos de este año fue anunciada la intención de compra por parte de Microsoft de la empresa Activision Blizzard. Es una gigante dentro del mundo de los videojuegos, y eso haría pues que obviamente, tanto por el importe que se pagó, que asciende a unos 68.500 millones de dólares, lo cual es una cifra pues absolutamente brutal, así de sencillo, haría entonces de Microsoft prácticamente una de las empresas más grandes, si no lo era ya, dentro de lo que es el ámbito o el mundo de los videojuegos. Obviamente, esta empresa está siendo, o esta compra, mejor dicho, está siendo sujeta a revisión por distintos organismos internacionales en múltiples países, uno de ellos Brasil. La diferencia de Brasil con el resto de los países es que toda la documentación que está o que se está analizando a través del organismo del gobierno de Brasil que se encarga de esto es pública y se puede acceder sin ningún problema a través de su propio portal. De esta manera se ha obtenido toda esta documentación, y la misma viene obviamente redactada en portugués. Sin embargo, un usuario de Resetera, que es pues un blog dedicado pues a lo que es este mundo de los videojuegos, se ha tomado la tarea no solamente de traducir al inglés estas declaraciones, sino hacer un resumen bastante compacto y bastante conciso de cada documento. La semana pasada fue el de Sony en cuanto a sus respuestas sobre esta adquisición. Y en este caso, pues el video que traemos a continuación y el documento que traemos a continuación en este caso, se trata pues de la respuesta que ha dado Microsoft 10 días después de saberse las respuestas de Sony a esta compra. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a pasar a lo que es la parte del documento y a mi valoración sobre toda esta información que se nos da, la cual no es poca, y espero tratar de condensarla lo más posible. Bueno, como pueden ver, estamos en el blog Resetera, específicamente en la entrada que corresponde al resumen de la respuesta que dio Microsoft a los planteamientos de Sony sobre la compra de Activision Blizzard. Debemos agradecer esta labor hecha por el miembro del blog Resetera llamado Idas, que pues quien se ha tomado la tarea de hacer un resumen en inglés de lo que corresponde a este documento de Microsoft. Yo además me he tomado la libertad de traducirlo al castellano para leerlo más cómodamente para todos ustedes.
IDAS comienza dando una introducción donde dice, bueno, aquí vamos de nuevo, Microsoft está adquiriendo Activision Blizzard. Es básicamente el resumen de la situación y la transacción está siendo revisada por varios reguladores de la competencia en todo el mundo. Uno de ellos es el Consejo Administrativo de Defensa Económica o CADE en Brasil. En julio, CADE preguntó a 11 terceros sobre la adquisición para saber qué pensaban al respecto. Resumí todas las respuestas aquí y ese fue el video del cual hablamos la semana pasada, donde pues evidentemente les traje sobre este mismo resumen sobre esas 11 principales empresas, haciendo énfasis obviamente en la respuesta de Sony. Pues bien, 10 días después Microsoft ha respondido a todas esas respuestas, en especial a la de Sony. Es una respuesta larga pero muy interesante. Estrategias de mercado, la economía de la exclusividad, el bloqueo de contenido de Sony que llega a Game Pass, etc. Por eso pensé que merecía un nuevo hilo. Y así lo redacta entonces en este caso IDAS. Como pueden ver, pues, y si quieren obtener el documento oficial en portugués, lo único que tienen que hacer es darle clic a este enlace donde dice que 10 días después de Microsoft ha respondido, y lo vamos a hacer aquí mismo en esta grabación, y podemos ver que tenemos acceso a un documento de Microsoft Word, el cual consta de 27 páginas, como ven acá, todas ellas pues, como les acabo de decir, redactadas en portugués, donde se da punto por punto la respuesta de Microsoft a estas inquietudes por parte de Sony. Llegando a la parte última del documento, tenemos que está firmado por los abogados representantes de Microsoft ante este organismo en Brasil. Como pueden ver, pues son 27 páginas. Obviamente no voy a leer todo esto, no voy a leer estas 27 páginas porque es un documento muy largo. Me voy a ceñir al resumen que se hizo y sin embargo no voy a hablar de todo el resumen que se hizo porque también es bastante largo. La idea es tratar de hacer este video conciso y preciso. ¿Y por qué hago este video? Y debo aclarar primero por qué lo hago. No tenía intención inicial de hacerlo porque evidentemente pues es un tema que ya se ha dado a conocer por muchos otros creadores de contenido, está en toda la prensa internacional relacionada con el mundo de los videojuegos, pero me pareció importante hacerlo porque muchos creadores de contenido, especialmente aquellos afines a PlayStation, se quedaron con la respuesta que dio Microsoft con respecto al bloqueo o al intento de bloqueo por parte de Sony de títulos de terceros que pudieran haber llegado a Game Pass. Se quedaron con esa declaración por parte de Microsoft y fue lo único que les importó y fue lo único de lo que hablaron en toda la semana. Cuando Microsoft prácticamente esgrime punto por punto y da una respuesta contundente a cada una de las inquietudes de Sony durante la encuesta que se hizo durante pues estos días de julio en los que empezó o entró en esencia el organismo del gobierno de Brasil. Me parece importante entonces traer acá los puntos más importantes y no solo quedarnos con una visión o con un solo punto, porque la idea es eso, traer la información precisa como debe ser y como es en realidad, traer la información verídica, no solamente quedarnos con un pequeño fragmento, un pequeño párrafo que a la final dice y se ha interpretado de que Microsoft en este caso se está quejando por esta situación que mencioné anteriormente sobre el torpedeo de Sony a los juegos que pueden llegar a Game Pass, pero que sin embargo el documento como tal engloba muchísimas cosas más de mucha más importancia. Por eso he decidido hacer este video para informar correctamente lo que está pasando. Entonces, obviamente, lo que dijo Sony ya lo traje la semana pasada, eso no lo vamos a repetir hoy. Vamos a entrar entonces directamente a la respuesta de Microsoft. Para empezar, Microsoft entiende que los mercados relevantes definidos durante la adquisición de Bethesda siguen siendo relevantes. Eso significa que no hay segmentación por género y que el mercado de distribución digital de juegos incluye comprar para jugar y otros servicios de suscripción, haciendo pues obviamente una diferencia entre el modelo de Sony PlayStation, que es comprar el título y jugarlo, en contraposición con el modelo planteado por Microsoft, que es los servicios de suscripción. Obviamente no quieren que Game Pass se perciba como su propio mercado porque tienen una gran participación de mercado allí. Es decir, no todo el contenido que llega a Game Pass es exclusivo de Microsoft. Ahí llega contenido de diferentes estudios desarrolladores de todas partes del mundo y de todas las categorías, estudios indie, estudios AA, estudios AAA y estudios propios de Microsoft. Llegan y traen contenido al Xbox Game Pass. Dicen que Microsoft y Activision Blizzard y King
enfrentarán la competencia de varios desarrolladores y editores de juego. Además, todos sus juegos tienen competidores cercanos. De hecho, los terceros nombraron varios editores externos rivales que poseen franquicias de juegos populares, lo que demuestra la intensa rivalidad en el mercado. De hecho, Microsoft destaca que los argumentos de Ubisoft, Riot, Amazon o Google que confirman algunos de sus argumentos. Después de la transacción habrá múltiples desarrolladores y editores y los jugadores usarán múltiples dispositivos para jugar. Es lo que se ha tratado de hacer ver, de que a pesar de esta adquisición siempre va a haber otras maneras de jugar, otros lugares donde jugar y va a seguir habiendo muchísima competencia. Microsoft dice que en todos los mercados relevantes tendrán una participación de mercado de menos del 20%. Eso generalmente significa que no hay riesgo de efectos anticompetitivos. Solo hay un mercado donde tienen más que eso, la distribución digital de juegos, donde Microsoft tiene más del 30%. Sin embargo, creen que la posición de Activision Blizzard en la publicación de juegos de consola está muy por debajo de los niveles que podrían generar preocupaciones en el mercado. Entonces, incluso en ese mercado, todo debería estar bien según ellos. Esto lo que quiere decir es que Microsoft como tal no ve un peligro en la adquisición de Activision Blizzard en cuanto a la distribución de juegos y cómo se hará de manera porcentual entre los distintos competidores del género, especialmente en consolas. A eso es que se refiere Microsoft. Entonces, ya respondiendo directamente a lo que dijo Sony. Microsoft dice literalmente que no es sorprendente que Sony fuera el único tercero que transmitió una opinión pública materialmente diferente a la de Microsoft Activision Blizzard King y los terceros con respecto al análisis competitivo de la transacción. Según Microsoft, Sony dijo que la franquicia Call of Duty de Activision Blizzard no tendría rival y sería esencial para la consola PlayStation. Y número 2, la inclusión de contenido de Activision Blizzard en el catálogo de Xbox Game Pass representaría un punto de inflexión en el mercado. Microsoft cree que la posición aislada de Sony probablemente puede explicarse por el hecho de que la oferta de juegos por suscripción de Microsoft, es decir, Game Pass, se lanzó como la respuesta competitiva de Microsoft al fracaso, y esto lo aclara Microsoft en este documento, que Microsoft fracasó en sus inicios. A la respuesta competitiva de Microsoft al fracaso de Xbox en la guerra de consolas. Es decir, Microsoft se da cuenta que de tú a tú en guerra de consolas no puede competir con PlayStation. Entonces por eso lanza este servicio de suscripción. Y la necesidad de ofrecer a los jugadores un valor adicional en comparación con la compra de juegos o modelo tradicional. De esta forma, Game Pass amenaza con competir de manera más efectiva con el modelo Buy to Play, que es comprar para jugar, que Sony ha adoptado con éxito. Casi literal, Microsoft dice que, en resumen, Sony no resigna a tener que competir con el servicio de suscripción de Microsoft. La protesta pública de Sony sobre los juegos de suscripción y la respuesta de la compañía son claras. Sony no quiere que los servicios de suscripción atractivos amenacen su dominio en el mercado de la distribución digital de consolas y juegos. En otras palabras, Sony critica la introducción de nuevos modelos de monetización capaces de desafiar su modelo de negocio. Acerca de que Call of Duty es su propia categoría de juegos, Microsoft dice que el argumento de Sony parece asumir que el mercado de publicación y desarrollo debe segmentarse según el género tipo, pero que Call of Duty sería un género o mercado propio. Microsoft cree que Sony no presenta ningún elemento para corroborar la afirmación de que Call of Duty sería un mercado separado de todas las demás categorías de juegos. Sony se limita a comentar sobre la fuerza, la lealtad y el compromiso de la marca Call of Duty. Sin embargo, afirmar que Call of Duty tiene seguidores leales es una premisa de la que no se sigue la exclusión de que el juego es una categoría de juegos en sí misma. Es decir, que una cosa es que tú digas que Call of Duty tiene seguidores leales a afirmar, y ahí hay una gran diferencia de que Call of Duty como tal representa un género propio. La PlayStation en sí tiene una base establecida por jugadores leales a la marca. Sin embargo, este hallazgo no lleva a la conclusión de que PlayStation o cualquier producto de marca con consumidores leales sea un mercado separado de todas las demás consolas. Un hallazgo. La conclusión externa de que Call of Duty es una categoría de juego en sí misma es simplemente injustificable bajo cualquier análisis cuantitativo o cualitativo. Además, Microsoft cree que Call of Duty tiene varios rivales. Obviamente, pues ya los hemos mencionado aquí, hemos hablado de Battlefield, hemos hablado
de Halo, el mismo Halo que es desarrollado por Microsoft. Hemos hablado de Fortnite, hemos hablado de GTA, hemos hablado de FIFA, no solamente en cuanto a tipos de juegos, sino en cuanto a movilización de jugadores. Obviamente Call of Duty no es el único que mueve tantos jugadores, hay muchos otros juegos, tanto free to play como juegos de pago, que mueven tantísima cantidad de jugadores como lo hace un Call of Duty. Sony también sugirió que Call of Duty es esencial para los editores de juegos. Para responder a eso, Microsoft comparte muchos datos redactados. El gasto de los consumidores en PlayStation o el porcentaje de las ventas digitales de Sony en todo el mundo. Microsoft dice que en el 2021 solo 2 títulos de Activision Blizzard se ubicaron entre los 20 juegos de consola más vendidos del año. Una lista que abarca una variedad de títulos de otras franquicias populares propiedad de editores rivales como FIFA de Electronic Arts, Grand Theft Auto de Take-Two Interactive, Assassin's Creed y Far Cry de Ubisoft, Resident Evil Village de Capcom, Minecraft de Xbox. Y recuerdan que a pesar de que Minecraft está en esta lista, también está disponible en consolas PlayStation y Nintendo, además de las exclusivas de Nintendo y Sony. Por lo tanto, Microsoft cree que Call of Duty es solo un juego entre una amplia gama de juegos más vendidos, muchos de los cuales ni siquiera están disponibles en Xbox, debido a las estrategias de exclusividad adoptadas por los competidores de Microsoft. Sobre lo imprescindible que podría ser Call of Duty, dicen que Sony se contradice porque hablaba del éxito de Game Pass desde 2017. Es que hasta ahora ninguno de los títulos de Activision Blizzard se ha introducido o se ha incluido en Game Pass. Pero el servicio lo ha conseguido a pesar de no contar con los juegos de Activision Blizzard. Y eso es importante recalcarlo. Es decir, nos están diciendo de esta manera de que Sony habla del éxito arrollador que ha sido o que ha resultado ser el Game Pass y trata de frenar esta compra cuando ningún juego de Activision Blizzard ha sido partícipe de ello. Es precisamente eso lo que comenta en este caso Microsoft. Entonces, si Game Pass tuvo éxito sin poner a disposición este tipo de juegos, lógicamente dicho contenido no puede considerarse esencial para que un canal de distribución de juegos sea competitivo. Aquí lo que se está diciendo es que Microsoft, a pesar de no contar con estos juegos, igual fue exitoso en su modelo de suscripción o lo que es en este caso al Game Pass. Por tanto, la inclusión de estos juegos o la intención de adquisición de Xbox de estos juegos, pues no representa o no representaría en este caso o no ha representado, mejor dicho, hasta los momentos, una inclinación de la balanza hacia un servicio u otro o hacia una plataforma u otra, porque sencillamente Microsoft no ha contado nunca con estos títulos y sin embargo ha crecido sin tener estos juegos en su catálogo de su servicio de suscripción. Vamos entonces a bajar entonces. Finalmente, Microsoft dice que la preocupación hipotética de Sony parece ser que el contenido de Activision Blizzard, Microsoft obtendría una ventaja inalcanzable en los servicios de suscripción. Dicen que esto es infundado por 5 razones y hablan de las 5 razones. Las vamos a mencionar brevemente ya que es muy largo. La primera, no es parte de la estrategia de Microsoft quitar contenido de los jugadores. Es decir, Microsoft está respondiendo en este documento de que Call of Duty va a seguir siendo multiplataforma. Ya por activa y por pasiva, Microsoft lo ha dicho. Por el contrario, Microsoft ha declarado públicamente su deseo de mantener Call of Duty en la PlayStation, así como la intención de seguir haciendo Call of Duty y otros títulos populares de Activision Blizzard en la PlayStation, con el compromiso de hacerlo, además de los arreglos contractuales existentes, es decir, de respetar los contratos de publicidad que Sony tiene firmado con Activision Blizzard, quién sabe por cuántos años. Eso es algo de lo que obviamente, y de hecho el documento pone acá acceso restringido, lo cual quiere decir que esta parte, Microsoft ya sabe cuánto tiempo es la exclusividad, pero eso no lo pueden decir porque obviamente no puede ser revelado. En este sentido, los jugadores seguirán teniendo acceso al contenido de Activision Blizzard, incluido Call of Duty, a través de canales tradicionales de compra para jugar, como la consola PlayStation. Lo dice una y otra vez. Call of Duty seguirá saliendo y será un título multiplataforma. Así de sencillo, ya más no se puede aclarar. Vamos al segundo punto.
Los datos muestran que los jugadores ven los servicios de suscripción como una de las muchas formas en las que se pueden pagar los juegos. Según Microsoft, esto fue confirmado por la propia Sony. Sony cree que los servicios de suscripción compiten con los juegos comprados por una tarifa única o buy to play. Los juegos son sustancialmente los mismos, independientemente de si el consumidor realizó un pago único o accedió a los títulos a través de un servicio de suscripción. Lo que te está queriendo decir es que compres el juego o lo juegas a través de un servicio, es exactamente el mismo contenido. No hay ninguna ventaja a la hora de hacerlo a través de un servicio. Vamos al tercer punto porque no quiero que este video se haga mucho más largo de lo que ya es. Microsoft dice que la insinuación de Sony de que Game Pass podría alcanzar un liderazgo inalcanzable en el espacio de los servicios de suscripción no solo es inconsistente con la definición de mercado que la propia Sony defendía, sino que también ignora la naturaleza dinámica de estos servicios y la presencia relevante de la propia Sony en este espacio. De hecho, los servicios de suscripción representan una estrategia de monetización reciente. Si bien Game Pass ha sido pionero, es un espacio dinámico con nuevos servicios y contenidos emergentes. Y ya hay una serie de titulares y servicios de Sony, que Sony ofrece un servicio de suscripción, PlayStation Plus, que la compañía ha podido escalar a partir de su base de usuarios existente, el tamaño de la plataforma PlayStation y su contenido exclusivo. De hecho, Sony ha superado a Microsoft en términos de ventas de consolas y base instalada, habiendo vendido más del doble de Xbox en la última generación. Se refieren obviamente a la generación de PlayStation 4 y Xbox One. Microsoft cree que lo que Sony no menciona cuando insinúa que Game Pass podría lograr un liderazgo inalcanzable en los servicios de suscripción es su propia posición de liderazgo en la distribución digital de juegos de consola. Sony es de hecho el mayor distribuidor digital de juegos de consola. Por lo tanto, la preocupación de Sony con la competencia potencial de Game Pass simplemente refleja la resistencia habitual de los titulares tradicionales a la competencia por méritos representados por jugadores disruptivos. Seguimos entonces. Microsoft dice que esta queja a servicios como Game Pass revela la preocupación real de Sony, el temor de que un modelo comercial innovador que brinda a los consumidores acceso a contenido de alta calidad y costos iniciales más bajos amenace su posición como líder en la industria del juego. Con Microsoft alejándose de una estrategia comercial centrada en dispositivos, en el sentido que los jugadores deben comprar PC o consolas costosas para tener acceso a juegos de la mejor calidad, hacia un enfoque más centrado en el consumidor. Microsoft cita la entrevista del CEO de Sony, Jim Ryan, donde reveló la estrategia de la compañía de no incluir nuevos títulos en PlayStation Plus el día de lanzamiento del juego, lo que, según Microsoft, claramente expone la resistencia a un modelo de negocio que amenaza la estrategia centrada en dispositivos adoptada por Sony hasta entonces. El punto 4 se encuentra en blanco porque es un punto que aparentemente fue o no se encuentra disponible o se encuentra en este caso tachado o obviamente es confidencial la información que se expone ahí. Y vamos a hablar del último punto, que es el punto en el cual mucha gente se centró, cosa que yo veo error. Como pueden hablar, ya estoy seco de tanto hablar de los otros 4 puntos, en los cuales no se menciona absolutamente nada o se menciona muy efímeramente. En el quinto punto, Microsoft dice que existe una fuerte competencia upstream, es decir, en canales de tipos de servicios de suscripción vía streaming, canales de distribución de juegos rivales, incluidas tiendas de consolas y servicios de suscripción que tienen acceso a una amplia gama de títulos, además de los juegos de Activision Blizzard, incluido contenido exclusivo no disponible para los consumidores de Microsoft. Es decir, Microsoft no tiene obviamente todo el contenido que hay a través de todos los servicios y de todas las empresas disponibles en su catálogo. Es una limitada oferta de juegos la que se encuentra acá. Hablan de cómo la industria percibe a la nueva PlayStation Plus como un rival de Game Pass. También señalan que el uso de acuerdos exclusivos ha estado en el centro de la estrategia de Sony para fortalecer su presencia en la industria del juego. Microsoft dice que además de poseer contenido propio exclusivo, Sony también ha firmado acuerdos con editores externos para asegurar otras formas de exclusividad con respecto a ciertos juegos, como la exclusividad de marketing o los derechos de exclusividad con respecto al contenido descargable. Se refieren obviamente a títulos como Final Fantasy VII Remake, que
hasta ahora no ha podido llegar a Xbox, ya que Microsoft pagó por una exclusiva de larga data, o como el futuro Forspoken, que también, creo que dije Microsoft, es Sony, y en el caso de Forspoken lo mismo, Sony pagó una cantidad de dinero, obviamente no revelada, a Square Enix para hacer este juego exclusivo de consolas de Sony. Al ver cómo Sony es líder en la distribución de juegos digitales, Microsoft ve incoherente la preocupación de Sony por la eventual exclusividad de los contenidos de Activision, y que solo revela el temor respecto a un modelo de negocio innovador que ofrece contenidos de alta calidad a bajo costo a los jugadores, amenazando un liderazgo que se forjó a partir de una estrategia centrada en dispositivos, es decir, en consolas, y enfocada en la exclusividad a lo largo de los años. Y aquí viene pues el punto en el cual todo el mundo se quedó, solamente en 3 líneas de todo lo que yo he leído en este video. En realidad, Microsoft dice que la capacidad de Microsoft para continuar expandiendo Game Pass se ha visto obstaculizada por el deseo de Sony de inhibir dicho crecimiento. Sony paga por los derechos de bloqueo para evitar que los desarrolladores agreguen contenido a Game Pass y otros servicios de suscripción de la competencia. Luego hay un montón de contenido redactado que obviamente son las pruebas de las cuales expone Microsoft en este documento, y que tanto se dice, bueno, pero si Microsoft está acusando a Sony, ¿dónde están las pruebas? Pues obviamente eso fue presentado en el documento original, y que simple y llanamente se encuentra, es información confidencial que no puede ser revelada porque forma parte pues de esta investigación. Finalmente, Microsoft dice que independientemente de lo inusuales que sean las críticas de contenido de Sony, la realidad es que la estrategia de retener los juegos de Activision Blizzard sin distribuirlos en las tiendas de consolas rivales simplemente no sería rentable para Microsoft. Como pueden ver, es la propia Microsoft que está diciendo que para ellos no sería rentable distribuir los juegos de Activision Blizzard en consolas, sería un error no distribuirlo porque no sería rentable. Es decir, se mantiene la idea y la posición de que los juegos de Activision Blizzard sigan siendo multiplataforma. Es lo que se interpreta fácilmente de todas estas líneas, porque tal estrategia solo sería rentable si los juegos de Activision Blizzard pudieran atraer a un número suficientemente grande de jugadores al ecosistema de la consola Xbox, y si Microsoft pudiera obtener suficientes ingresos de la venta de juegos para compensar las pérdidas derivadas de la no distribución de tales juegos en consolas rivales. Microsoft dice que los costos específicos de las estrategias de exclusividad y las ventas pérdidas estimadas significan que Microsoft no podría compensar las pérdidas de implementar tal exclusividad. Es decir, no compensaría el hecho de traer todos estos títulos exclusivos a Microsoft en comparación con que el juego se siga vendiendo en plataformas rivales. Obviamente, jamás podrías superar trayéndote, las ganancias que pudieras obtener por traer el título exclusivo jamás compensaría el hecho de no sacarlo en consolas rivales. Eso es lo que se están dando a entender claramente con este mensaje. En resumen, la adopción hipotética de cualquier estrategia de interrupción de contenido no sería rentable para Microsoft, e incluso si se implementara, tales estrategias no tendrían ningún impacto competitivo. Es decir, Microsoft asume que a pesar de que ellos llegaran a decidir hacer parte o la totalidad de este contenido exclusivo, eso no representaría ninguna ventaja competitiva. Este quizás es el único punto de todo este documento en el cual yo no estoy de acuerdo. Obviamente, si Microsoft decide hacer el contenido o todo lo que corresponde a Call of Duty exclusivo, evidentemente sí que habría una ventaja competitiva. Ahí sí no estoy de acuerdo con Microsoft. Al final, Microsoft entiende que se ha proporcionado toda la información relevante, que pueden proporcionar más información si es necesario, pero ya solicitan la aprobación de la adquisición al CADE, que es al organismo de Brasil. Entonces, como pueden ver, pues había dicho en un comienzo que no iba a leer todo el documento, pero me parece que cada párrafo es importante, y que, como pueden ver, toda la información que se da en este documento como tal, pues prácticamente no se ha hablado. Solo se ha hablado del hecho de que Microsoft se ha quejado porque Sony haya bloqueado de una u otra manera los acuerdos o la llegada de títulos de terceras compañías al Game Pass. Eso es lo único que se ha comentado en todos los creadores de contenido afines a PlayStation, de que Microsoft ahora ve esto y que Microsoft está llorando por esto, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Microsoft está haciendo una exposición de motivos. Obviamente estos son documentos redactados por abogados, y que, vamos a estar claros, los abogados tienen que exagerar los hechos para poder armar un caso. Eso pues es obvio, pero el hecho de que los hechos se exageren no quiere decir que se esté faltando a la realidad. Obviamente Microsoft en este caso
o en estas líneas, en todos estos párrafos, ha sido muy clara de cómo es o cómo ven o cuál es la visión de Microsoft en cuanto a los servicios de suscripción y cuáles son las reales intenciones de Microsoft con específicamente Call of Duty, porque yo entiendo que la única preocupación de Sony no es Activision Blizzard, su única preocupación es Call of Duty. ¿Qué va a pasar con Call of Duty? Pues ya te lo está diciendo Microsoft, lo está diciendo ante un organismo, en este caso un organismo de Brasil, pero es un organismo que está encargado de investigar esta adquisición y obviamente esto que se redacta acá debe ser la verdad. Yo no creo que Microsoft vaya a decir todo esto y más adelante a faltar a su palabra, cosa que yo no veo, pero que bueno, allá quienes crean que Microsoft de una manera está escurriendo el bulto ahorita para hacerse con la compañía y después tomar otras decisiones. Yo eso o ese panorama no lo veo. Y te han, en este caso, esgrimido numerosas variables de por qué no hacerlo. Simple y llanamente a Microsoft no le sería rentable. Y me encanta que sea Microsoft que lo diga, porque durante muchos años se ha debatido sobre la rentabilidad del Game Pass, la rentabilidad del servicio como tal, ya que es mucho lo que Microsoft invierte. Pues Microsoft te está diciendo de que incluir a Call of Duty exclusivo en el servicio, en Game Pass, no sería rentable para Microsoft. Te lo está diciendo. Te lo están diciendo. Es decisión tuya creerlo o no. Microsoft te está dando los lineamientos a seguir al respecto, diciendo que Call of Duty va a seguir siendo multiplataforma porque sencilla y llanamente no les conviene desde el punto de vista financiero. Así es sencillo. Así que es decisión de cada quien creer si esto es verídico o no. Yo estoy plenamente convencido de que Microsoft está hablando con la verdad en la mano y está siendo sincera a la hora de, pues obviamente, sentarse a negociar y a dar sus argumentos con respecto al intento de bloqueo por parte de Sony para la compra de Activision Blizzard. Ya es cuestión de cada quien creer lo que quiera creer en base a lo que vea, a lo que oiga o a lo que lea. Así que, pues, de esta manera concluyo esta parte del vídeo. Vamos entonces a dar paso a la parte final. Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a este video sobre los Brasil Papers 2.0. Espero que el contenido del mismo te haya gustado. Si fue así, te agradecería que te suscribieras a mi canal, lo cual pues ya te he dicho es gratis y me ayudaría muchísimo. Y de la misma manera te pediría que le dieras like al vídeo. Tienes a tu disposición también la caja de comentarios para cualquier duda o preguntas que tengas sobre este tema o sobre cualquier otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo.